Hola, futuro estudiante. Mi nombre es Oliver Zúñiga. Yo soy el director de la carrera de animación digital en el ASIC. También soy director de animación en Marte Studio, una empresa que tal vez algunos de ustedes conocerán si aman la animación y les gusta. Estos son algunos ejemplos de producciones que ha hecho Marte Studio a lo largo de los años. Marte Studio es una empresa que se ha dedicado mucho a la animación de series de comerciales y proyectos de animación forense, de visualización científica. Hemos trabajado con Franklin Chan buscando financiamiento para el motor de plasma Vasubir que desarrollan ellos aquí en Costa Rica. Hemos trabajado con diferentes compañías de producción de Hollywood, de Canadá, de México, de Sudamérica, y ha sido una experiencia fascinante. Sin embargo, muchos de ustedes tendrán la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es el mundo para los animadores hoy que existe la inteligencia artificial? Existe espacio para nosotros como artistas en este mundo, ¿verdad? Y yo, por supuesto, tuve un montón esa preocupación al principio, ¿verdad? Cuando empecé a ver que la inteligencia artificial hacía imágenes verdaderamente impresionantes, pero cuando le perdimos el miedo y la empezamos a utilizar, nos dimos cuenta que cualquier cosa que hace la inteligencia artificial es impresionante porque hay el criterio de un artista detrás guiándola. Que si vos dejas a la inteligencia artificial hacer lo que sea, primero no va a generar absolutamente nada porque sin un prompt no puede. Y segundo, la IA va a reemplazar el esfuerzo y la complejidad dantesca que tienen algunos proyectos que hemos hecho, donde por ejemplo la pequeña decisión de agregarle pelo a los personajes implica complejidades gigantescas y equipos que tienen que resolver cosas en muchísimo tiempo y nos va a permitir enfocarnos en la parte artística. Entonces, más bien, el trabajo se vuelve mucho más agradable de hacer y mucho más rápido. Y aún así necesitamos siempre todas las técnicas que hemos utilizado. Primero porque hay momentos en que la IA no puede y entonces nosotros insertamos los segmentos hechos y con técnicas normales, digamos, que si hay un mar y el splash no funciona de acuerdo como se lo imagina la IA, todo ese tipo de cosas implican que tenemos que meter mano haciendo las cosas de la forma tradicional. Cuando no las hacemos de la forma tradicional, el conocimiento que tenemos sobre cómo funcionan todos esos fenómenos y cómo los manejamos nosotros en animación es fundamental. Porque lo único que se está en este momento distinguiendo es, ok, qué cosas hechas con inteligencia artificial son hechas por profesionales y qué cosas son hechas por amateurs. Y la señal de un profesional es que la imagen se ve como el profesional quiere y sin los defectos que la inteligencia artificial suele meter. Por eso, cuando vemos una imagen con 7 dedos, fue que simplemente alguien con poca experiencia, ni siquiera con todos los dedos de lo que hizo, ¿verdad? Del personaje que hizo. O cuando vemos que un fallo en la física, un personaje que de pronto parece que flota mientras corre, o un carro que avanza diagonal en la dirección en la que está apuntando. Todos esos defectos de la IA vienen de alguien que no los supo distinguir. Y entonces el criterio se vuelve lo más importante que puede haber. Entonces la lección más importante para nosotros ha sido que no hay una IA que vaya a reemplazar a los artistas. Lo que hay es artistas que sepan usar la IA, que van a reemplazar a los artistas que no la saben usar. Entonces, si ustedes son apasionados de la animación, apasionados del dibujo, de los efectos visuales, de las imágenes fantásticas o complejas o técnicas o maravillosas que se pueden hacer con CGI, para mí este es el momento más importante en que más bien ustedes tienen que aportar el talento que ya tienen junto con las herramientas que existen hoy para hacerlo brillar de la forma más grande posible y ser los pioneros en este tipo de arte. A mí me pasó, por ejemplo, que yo era un animador, ¿verdad? Me gustaba dibujar y ese tipo de cosas, y tuve la suerte de aprender computación en la época en que yo empecé. Y la mezcla de las dos cosas fue la que me hizo brillar en un momento en que no había mucha gente dedicándose a esto. En este momento, la IA está ahí, hay muchos artistas que están tratando de superarla y la mejor forma de superarla es usándola, ¿verdad? Uniéndose al enemigo, si le quieren pensar así, y aprovechándolo y usándolo para que las cosas que uno haga brillen todavía más, para que el proceso de trabajo se simplifique, para que la velocidad con que salen las cosas sea todavía mayor, la dificultad sea la mínima posible y
ojalá, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me parecen todavía más prometedoras de la IA en este momento es que simplifica tanto el proceso de hacer animación y de hacer visual effects y este tipo de cosas, que los proyectos de contenido que siempre hemos tenido, que hemos querido hacer series, que hemos querido hacer películas, antes no se podían lograr porque los equipos de gente que se necesitaban eran gigantescos, los costos imposibles y la duración de años de pronto están a la vuelta de la esquina. Y la capacidad de hacer nuestra propia cinematografía, nuestras propias series, nuestras propias películas está muy, 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 muy cerca. Antes era imposible, por ejemplo, hacer una película animada con el presupuesto de un fondo como el Fauno, que existe aquí en Costa Rica, el Centro de Cine, que se usa para financiar producciones. Hay gente que con las uñas ha logrado crear series como la de Tricolín que hizo don Carlos Figueroa, de 10 episodios con ese dinero que dan ellos. Pero resulta que trabajando con IA se vuelve muchísimo más accesible y de pronto trabajar con presupuestos así permite hacer producciones mucho más, con un scope mucho más grande de lo que antes pudiéramos haber soñado. Para mí esa es una avenida que estamos también explorando en este momento, que ya hemos tenido resultados que nos encantan y yo creo que todo el mundo también la va a querer explorar. O sea, como creadores de contenido estamos en un momento en que se nos abre una puerta que es casi como magia, que nunca ha existido antes, pero en vez de tenerle miedo, en vez de asustarnos, más bien tenemos que aprovecharla y estar entre los primeros que pueden aprovechar estas técnicas. Aquí los cursos que estamos trabajando, literalmente estamos tomando producciones reales que hemos vivido, tanto con IA como sin IA, y las estamos convirtiendo en proyectos de curso donde vamos a tener la experiencia de animar series, de crear cortos con IA, de animar nuestros propios personajes, modelarlos. O sea, vamos a conocer todo el proceso y lo vamos a dominar tanto con IA como sin IA para poder precisamente maximizar la capacidad que tenemos de lograr cosas sin estar amarrados a un solo recurso. Entonces, si ustedes han estado interesados en esto, yo les cuento que más bien este es el momento para entrarle de primeros, ser los pioneros en este tipo de cosas, porque precisamente la gente que primero le entra a todo este tipo de técnicas es la que más ventajas va a tener. El mercado empieza a existir para un montón de actividades relacionadas con la generación de imágenes que antes eran imaginarias o imposibles, un montón de proyectos que antes no se habrían hecho simplemente porque no se podían. Unos artistas nos pidieron hacer un podcast que ellos hicieron, salieran ellas animadas, por ejemplo, y durante los no sé cuántos minutos que salen ellas hablando, que se vieran completamente como dibujos animados. Eso siempre ha sido imposible, si nunca se ha podido hacer, o si se hace es una técnica increíblemente cara que habría sido inaccesible para todo el mundo. Y en el momento en que hicimos las pruebas y vimos que funcionaba perfectamente, fue muy emocionante decirles, claro que se puede, hagámoslo, ¿verdad? Y funcionó de maravilla. Otros proyectos que nos han dicho que también, que antes, por ejemplo, nos pidieron un caso de negocios donde teníamos que contar una historia sobre el producto a través de animación, con personajes al estilo Pixar. Absolutamente eso nunca se habría podido hacer antes, porque el costo del proyecto habría sido prohibitivo y la duración habría sido de meses y todo, y nos dimos cuenta que éramos capaces ahora de lograr todo eso en semanas, y un tipo de proyecto que no existía antes empezó a existir. Entonces, ya aprendimos la lección de que más bien estamos ante una puerta que se está abriendo y lo que tenemos que hacer es entrar, aprovecharlo y también generar la educación para que la generación de artistas que vengan a trabajar con nosotros estén preparados para eso. Ya hay un número de expertos en CGI, ahora lo que necesitamos es un número de expertos en CGI con experiencia y sin miedo a la IA. Así que espero que disfruten mucho la carrera, que aprendan un montón y espero estarlos viendo, realizando los futuros proyectos de animación de este país, incluyendo series y películas, que es algo que Costa Rica todavía no había podido hacer por su propia cuenta y ahora está en la capacidad de lograr. Bienvenidos entonces a los que estén ya en el proceso de matricular. Les recuerdo que estamos en matrícula casi extraordinaria, o sea, hay que correr, pero espero estarlos viendo pronto. Y va a ser muy emocionante y como les dije, hay un montón que aprender, pero la base la vamos a tener aquí y la vamos a tener juntos. Chao.